Hola, vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental y de alto rendimiento clínico, y para cualquier examen, la colestasis. Veremos un enfoque práctico para entenderla y manejarla correctamente. Muy bien, esta será nuestra hoja de ruta. Partiremos con lo básico, qué es y por qué se produce. Luego, veremos los tipos y causas, cómo se manifiesta en el paciente, cómo llegamos al diagnóstico y, por supuesto, cómo se trata y qué complicaciones hay que vigilar. ¡Empecemos! Bueno, para empezar, vamos a lo más fundamental. ¿Qué es exactamente la colestasis y cuál es el mecanismo que la explica? A ver, en palabras súper sencillas, la colestasis es un taco, un estancamiento de la bilis. Por alguna razón, la bilis no puede fluir libremente desde el hígado hacia el intestino, y como consecuencia, todos sus componentes, como la bilirrubina, empiezan a acumularse y a devolverse a la sangre. Entonces, todo se resume en esta vía que es bien simple. El hígado produce la bilis, esta viaja por los conductos biliares y llega al intestino. Si algo falla o bloquea este camino en cualquier punto, tenemos una colestasis. Así de claro. Perfecto, ya entendemos el qué. Ahora vamos a ver el dónde y el por qué. Clasificar la colestasis es el primer gran paso para poder enfocar bien el estudio. Y aquí tenemos la primera gran bifurcación, la pregunta clave que nos va a guiar. ¿El problema está dentro del propio hígado, en la fábrica, o hay una obstrucción mecánica fuera de él, en las tuberías principales? Esta distinción es fundamental. Si pensamos en causas intrahepáticas, el problema está en las células del hígado o en los conductos más pequeños. Aquí entran, por ejemplo, las hepatitis virales, el daño por alcohol, ciertos fármacos, ojo con la amoxicilina con clavulánico, es un clásico, enfermedades autoinmunes como la CVP o incluso condiciones sistémicas como la sepsis. Ahora, del otro lado, en la colestasis extrahepática, estamos hablando de un bloqueo físico, algo que tapa el conducto. Y la causa reina, por lejos la más frecuente, es un cálculo que se escapó de la vesícula y se quedó atascado en el colédoco, o sea, una coledocolitiasis. Ok, ya vimos las posibles causas. Ahora, ¿cómo se ve el paciente que llega a la consulta con este problema? ¿Qué nos va a contar? El cuadro clínico es un clásico. Lo primero que salta a la vista y el motivo de consulta más habitual es la ictericia, esa coloración amarilla en la piel y sobre todo en las escleras, que es donde primero se nota. Además, el paciente va a contar que la orina está muy oscura, como Coca-Cola o como té cargado. Eso es la coluria, y se produce porque el riñón está tratando de eliminar como puede todo ese exceso de bilirrubina que hay en la sangre. Y por contraparte, si la bilirrubina no llega al intestino, que es lo que le da el color a las deposiciones, estas se van a ver pálidas, de color masilla o blanquecinas. Eso es la acolia. Y finalmente, un síntoma que puede ser tremendamente molesto para el paciente, el prurito. Es una picazón generalizada e intensa, causada por el depósito de sales biliares en la piel. A veces es lo que más les complica la vida. Pero no nos podemos quedar solo con esa técrada. Hay que buscar activamente otros síntomas. Si hay dolor en el hipocondrio derecho, nos orienta mucho a una coledocolitiasis. Y si aparece fiebre y escalofríos, ¡mucho ojo! Esa es una bandera roja gigante que nos debe hacer pensar en una colangitis, que es una infección grave. Bien, tenemos una sospecha clínica fuerte. Ahora necesitamos confirmarla. Y para eso vamos a seguir una secuencia de estudio bastante lógica. En el laboratorio lo que vamos a buscar es el patrón colestásico. ¿Y qué es eso? Una elevación muy marcada de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferasa, la GGT. Estas son las enzimas que nos gritan que hay colestasis. La bilirrubina también va a estar alta a predominio de la fracción conjugada o directa. El algoritmo es súper ordenado. Partimos con la clínica y el perfil del laboratorio. Si eso nos apoya la sospecha, el siguiente paso sí o sí es una ecografía abdominal. Este es el examen clave que nos va a permitir responder esa primera gran pregunta. ¿Está dilatada la vía biliar o no? Y así diferenciar entre una causa intra o extrahepática. Quédense con esta idea, porque es fundamental. Si la ecografía muestra una vía biliar dilatada,
hay que pensar en una obstrucción mecánica, o sea, una causa extrahepática. Ese simple hallazgo nos cambia por completo el estudio y el manejo posterior. Perfecto, ya sabemos cómo diagnosticar. Ahora la pregunta final, ¿qué hacemos con el paciente? Vamos a revisar el tratamiento y las complicaciones que queremos evitar a toda costa. El manejo, lógicamente, se centra en tratar la causa de base. Si es una coledocolitiasis, el procedimiento de elección es la CEPERE, o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es fantástica porque no solo nos permite ver la obstrucción, sino que también tratarla en el mismo momento extrayendo el cálculo. Pero mientras resolvemos la causa, no podemos abandonar al paciente con sus síntomas. Hay que manejar activamente el prurito con medicamentos como la colestiramina, y es clave acordarse del soporte nutricional. Como no se absorben bien las grasas, tampoco se absorben las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, así que hay que suplementarlas. ¿Y por qué es tan importante actuar rápido? Por las complicaciones. La más aguda y temida es la colangitis, una infección de la bilis estancada que es una verdadera urgencia médica. Si la obstrucción se mantiene en el tiempo, puede llevar a un daño hepático crónico e irreversible como la cirrosis biliar secundaria. Y para cerrar, dejemos esta pregunta que resume muy bien el enfoque. Ante el caso clínico clásico, ictericia, prurito, fosfatasa alcalina por las nubes, y una ecografía que muestra el colédoco dilatado, ¿cuál es ese procedimiento que nos permite a la vez confirmar el diagnóstico y darle una solución al paciente?